Hola gente, hoy les contaré 3 historias de terror, espero que las disfruten. Comencemos el relato. Anna Baker fue la hija de un rico trabajador del hierro. Ella se enamoró de un trabajador del acero pobre, pero antes de que los dos pudieran casarse, sus padres interfirieron porque el hombre era de una clase inferior. Anna nunca llegó a ponerse ese vestido extravagante. Ahora, algunos afirman haber visto el vestido moviéndose por sí mismo, a pesar de que permanece en una caja sellada, vestido de boda de Anna Baker. Número 2. Aquel parque era un pulmón verde para un distrito mayoritariamente lleno de fábricas y comercio mayorista, con poca presencia de casas y departamentos habitados por gente muy humilde. De día era un escape para las personas que practicaban algún modesto deporte, también para las familias que buscaban un momento de paz con sus seres queridos, o parejas de novios y amantes cuyas manifestaciones amorosas pululaban en diferentes zonas del parque. Pero de noche era un asunto completamente diferente. Grupos de personas ingresaban al parque, ya cerrado, para beber alcohol, consumir drogas, e incluso consumar actos carnales. Todo esto, bajo el amparo del manto de oscuridad que cubría las áreas verdes. Entraban a diferentes horas a lo largo de la noche, por un agujero en la malla de gallinero que se encontraba en cierta parte del perímetro, haciendo así un quite a la vigía del anciano guardia que custodiaba de noche la única entrada autorizada del parque. Pero había una zona del parque que nadie, muy pocos se atrevían a visitar en penumbra, era un pequeño cerro de no más de 70 metros de altura y en cuya cima se encontraba un mirador al que se podía ascender por un camino de tierra bien delimitado. La razón era que se tejían aterradoras historias acerca de lo que ocurría de noche en aquel cerro. Las historias iban desde sonidos de llantos de bebés hasta apariciones espectrales y susurros de estos mismos. Estas historias nacían de leyendas urbanas narradas por las personas que habitaban el sector, ya que durante los tiempos de la dictadura, aquel parque era un vertedero y se decía que ahí se desechaban los cuerpos de algunos de los detenidos desaparecidos asesinados por el régimen imperante en el país, para ser procesados o incinerados junto con toneladas de basura. Un grupo de 3 amigos ingresan al parque una noche para disfrutar de unas cervezas compradas a un vendedor sin escrúpulos, ya que ellos eran menores de edad, ninguno superaba los 16 años. Era la primera vez que entraban al parque de noche, estaba de moda, y era perfecto para evitar la presencia policial que se paseaba por las plazas del sector confiscando bebidas alcohólicas. Estos 3 amigos conocían bien las historias que rondaban aquel cerro, pero en la imprudencia de la juventud y quizás para presumir luego la historia de su valentía, decidieron subir aquel camino de tierra hasta el mirador. Ya en la cima dieron rienda suelta a saciar su sed de alcohol, entre conversas y bromas fueron pasando las horas sin alguna novedad más que el sonido de grillos y las risas del grupo. Todo cambió cuando uno de los efectos secundarios del alcohol se apoderó de la vejiga de uno de los chicos, y decidió buscar algún lugar con más privacidad para poder orinar. Encontró entonces un árbol cerca del camino de tierra que terminaba al llegar al mirador, comenzó entonces a regar el tronco, cuando de pronto un sonido sollozante proveniente de la copa del árbol lo puso en alerta, y cortando su inspiración dirigió la mirada al lugar de donde provenía aquel lamento, sin poder ver algo en especial apartó prontamente la vista. El leve llanto se detuvo, y el muchacho, más asustado que con ganas de orinar, subió su bragueta y a paso firme pero apresurado se dirigió a la zona del mirador donde se encontraban sus amigos. Pero al llegar allí no los vio por ninguna parte. Quedó pasmado por un par de segundos. Un escalofrío recorrió desde su cuello hasta la espalda baja, sacudió sus hombros para eliminar aquella sensación. Intentó conservar la calma y convencerse de que era una típica broma de sus amigos, teoría que halló su fin cuando en el suelo, cerca de donde se encontraban compartiendo hace unos momentos, estaba una de las botellas de cerveza rota con el líquido esparcido en el suelo. El muchacho se acercó a la botella para recogerla, en ese momento se dio cuenta al levantarla y tocando sin querer el líquido esparcido, que estaba caliente. Metió 2 de sus dedos en una de las mitades de la botella para analizarlo, era espeso e intentando focalizar la vista en la oscuridad, notó lo que le pareció ser sangre. Nada de todo el líquido que se encontraba en el piso o en la botella tenía olor a cerveza, todo era aquella sustancia roja y espesa. Entró este joven en pánico, soltó la botella y se dirigió rápidamente al camino de tierra para alejarse lo más posible de esa zona.
No sabe si fue por el pavor del momento o si en verdad era así, pero mientras bajaba por el camino escuchó llantos y susurros amenazadores de los que poco podía distinguir qué decían, y un viento helado y gélido parecía barrerle los pies como expulsándolo del cerro. El sudor frío comenzaba a bajar por su frente mientras corría, los llantos, los susurros y el viento comenzaban a hacerse más fuertes. Ya faltaba un cuarto de camino cuando tropieza y golpea su cabeza contra una roca que delimitaba el camino. Pasó la noche, y el muchacho es despertado por el viejo guardia nocturno del parque, lo hace volver en sí y luego recibe un regaño de este. Una vez recobrado el conocimiento en su plenitud, el chico pregunta por sus amigos entregándole sus descripciones al guardia. Él le comenta que se encontraban en el puesto de vigilancia esperando una ambulancia junto a su compañero del otro turno. No estaban malheridos, pero habían rodado un poco por las faldas del cerro magullándose en la caída. Aliviado, el joven acompaña al guardia hasta el puesto. Ahí los encontró, pensó en preguntarles qué les pasó, pero recordó lo que había vivido en la noche y sin decirles una palabra los miró y vio en sus ojos, algo perdidos, que para los tres las palabras sobraban acerca de lo que pasó durante la noche. Se mantuvieron en silencio mientras esperaban a la ambulancia que los llevó al servicio de atención médica en donde luego fueron recogidos por sus padres. Transcurrieron 2 semanas y no habían vuelto a verse o hablar desde ese día. Uno de los muchachos que rodó por las faldas del cerro se suicidó a la 3ª semana, sin dejar una carta o explicación alguna de su acto. Los otros 2 se encontraron en el funeral de su amigo, no se hablaron salvo para decirse hola y preguntar solo por cortesía cómo se encontraban. Con el tiempo perdieron el contacto y no supieron más el uno del otro. Para el muchacho que se encontró con la desaparición de sus amigos aquella noche y con la botella de cerveza con aquel líquido rojo, siempre fue un misterio dónde quedó aquella evidencia de lo sucedido, ya que no encontraron dicha botella. Se consuela al saber que aquel parque ya no existe, vio su fin cuando el terreno fue adquirido para la construcción de una fábrica de acero que ahora se encuentra abandonada. El metal que se producía allí se corroía y oxidaba, al parecer un líquido rojo que le brotaba por las noches del metal y las paredes. Solo se llegó a la conclusión de que era producto de factores ambientales ya que su composición resultó desconocida pero mostraba altos niveles de hierro. Cassandra era una tímida niña de 6 años que prefería la compañía de sus muñecas a relacionarse con otros niños. Por este motivo no le resultó muy duro cambiar de casa y dejar atrás su antiguo barrio y colegio cuando sus padres decidieron mudarse. Sus padres estaban preocupados por el cambio, pero sabían que con el tiempo acabaría disfrutando de su nuevo hogar. Una vieja mansión que tenía un gran jardín, con un columpio, un tobogán e incluso una pequeña casita de madera en el árbol. La niña se acostumbró enseguida a su nuevo hogar. Pero tener tanto espacio para jugar la volvió incluso más retraída y solitaria. Cassandra solía subir con sus muñecas a la casa del árbol y pasaba allí varias horas hablando sola, según ella con su amiga Ana. Los padres no le dieron mucha importancia, pues sabían que a esa edad eran comunes los amigos imaginarios. Las vacaciones de verano pronto acabarían, y con el nuevo curso escolar haría nuevos amigos en clase. Los días pasaban y el comportamiento de la niña cada día era más extraño, casi no hablaba con sus padres y aprovechaba cualquier momento para refugiarse en su casita del árbol. Los padres podían escucharla hablar durante horas con su amiga Ana. Pero lo que más les preocupaba era que cada vez conciliaba peor el sueño, hablaba dormida y parecía sufrir pesadillas, pues era habitual que entonara frases como tengo frío, no puedo ver o ayúdame. Una noche la madre sintió pasos en el pasillo, asustada avisó a su marido, quien salió a ver y se encontró a Cassandra caminando sin rumbo. La niña parecía sonámbula y, cuando su padre la llamó, se despertó totalmente aturdida y sin saber qué hacía de pie fuera de su habitación. Cada vez las incursiones nocturnas de Cassandra eran más atrevidas y se alejaba más de su cuarto. Sus padres tenían miedo de que la niña saliera a la calle, sola y por la noche. Así que decidieron llevarla a una clínica del sueño en la que podrían monitorear sus hábitos de sueño para tratar su sonambulismo. Pero tras pasar 2 noches no se detectó nada extraño, de hecho en ambas ocasiones Cassandra durmió plácidamente toda la noche. El psicólogo tampoco ayudó mucho, únicamente les confirmó lo que ellos ya sabían, que tenía una amiga imaginaria que se llamaba Ana y que tenía su misma edad.
El psicólogo le restó importancia al hecho y les dijo que era relativamente frecuente, y más teniendo en cuenta que la niña prácticamente no tenía amistades. Les recomendó que pasaran más tiempo con ella y que trataran de relacionarla con más niños de su edad para que Cassandra fuera, poco a poco, olvidando a Anna y centrándose en sus amistades reales. Los padres siguieron al pie de la letra las indicaciones del psicólogo, pasaban cada vez más tiempo con ella y la dejaban poco tiempo libre para que fuera a charlar con Anna en su casa del árbol. Pero eso no hizo más que empeorar su ataque de sonambulismo, parecía como si el tiempo que ya no pasaba con su amiga imaginaria por el día lo compensara por la noche. Sus sueños parecían cada vez más vívidos, y en un par de ocasiones el padre la encontró a punto de salir al jardín. La niña cada vez parecía más agotada y con el cansancio acumulado era como si cada noche perdiera más el control y pasara más tiempo sonámbula. Una noche el padre sintió como alguien bajaba la escalera, al ver a su hija en la puerta de casa un frío le recorrió la espalda. Al contrario que en otras ocasiones, cuando llamó a Cassandra la niña pareció ignorarle y solamente le dedicó una mirada fugaz antes de abrir la puerta y salir al jardín. Los ojos de su hija parecían otros, era como si no la reconociera. Asustado, bajó las escaleras y salió corriendo detrás de ella mientras la niña avanzaba en dirección a la casita del árbol. Cuando estaba a pocos metros del lugar, la niña se agachó mientras balbuceaba algo que su padre no podía entender. Cassandra comenzó a excavar el suelo con sus manos, su padre al llegar a su lado la escuchó decir tengo que salir, aquí hace mucho frío. Su padre la abrazó y sintió que su hija estaba congelada, era como si no respondiera y luchaba por seguir cavando, sus pequeños dedos estaban ensangrentados por arañar la tierra y golpearse con las piedras que había en el suelo. Se había roto un par de uñas y aún así parecía no despertarse. El padre no sabía qué hacer mientras la niña pataleaba y le pedía que la soltara y la dejara continuar. De repente, como si se le encendiera una luz en la cabeza, el padre dejó de llamarla por su nombre y la llamó Ana. En ese momento la niña se giró y dejó de luchar mientras se le quedó mirando. Ana, ¿eres tú?, dijo el padre. La niña le miró fijamente con unos ojitos que imploraban que la ayudasen, un par de segundos después se desmayó, al instante abrió nuevamente los ojos, y esta vez Cassandra con su propio cuerpo miró asustada en todas direcciones como intentando comprender dónde estaba y por qué le dolían tanto las manos. Su padre la llevó dentro de casa, donde su madre se quedó limpiando sus heridas, el daño no era tanto como parecía en la oscuridad de la noche, pero el padre sabía que tenía un asunto pendiente en el jardín, así que mientras su hija se reponía con su mujer, bajó con una linterna y una pala. Al llegar al mismo lugar donde Cassandra había excavado, volvió a sentir un escalofrío. Pero no era momento de tener miedo, empezaba a intuir el motivo por el que su hija no podía descansar por las noches y quería acabar de una vez por todas con el problema. Clavó una y otras vez la pala, hasta que pudo ver algo que le llamó la atención. Una pequeña manita huesuda apareció bajo la tierra. Era tan pequeña como la de su hija, y al verla sintió una tristeza tan profunda que se puso a llorar. El padre entre llantos entró a su casa y le pidió a su mujer que no saliera al jardín bajo ningún concepto mientras él realizaba una llamada. Menos de 20 minutos después un coche de policía y un forense llegaron para levantar el cadáver de una niña de unos 6 años. Investigaciones posteriores demostraron que se trataba de Ana, una niña que había desaparecido hace un par de años en uno de los pueblos cercanos. La niña al parecer había sido asesinada, pues su cadáver mostraba signos de violencia. El anterior propietario de la casa la había enterrado en su jardín, sabiendo que nadie podría investigar en una propiedad privada sin una orden judicial. Ana nunca más se comunicó con Cassandra. Parece que, al desvelarse su asesinato y detenerse a su asesino, por fin pudo descansar. Pero Cassandra siempre guardaría el escalofriante recuerdo de cuando hablaba con un espíritu que no podía descansar. Nota: siempre se ha creído que los niños tienen un don especial para ver los entes del más allá. Muchas personas identifican los amigos imaginarios, que muchos niños tienen a determinada edad, con la presencia de espíritus que podrían relacionarse y comunicarse con ellos. ¿Será verdad la leyenda? ¿Pueden los niños ver fantasmas? Y lo que es más escalofriante, ¿pueden comunicarse con ellos? Por si acaso la próxima vez que tu hijo, tu sobrino o tu hermanito hable solo y sientas un frío recorrer tu espalda, ponte a temblar porque un fantasma podría estar muy cerca. El